¿Quién ¿no? te apoyó más, tu papá o tu mamá? Ningunos. No querían. No querían, no querían. Ningunos. Y yo pregunto por Samuel Dolores, pues, ¿quién era? Allá en el carro, voy y me acerco, señor. Tanto quiero grabar un disco a su sello y me mira de pies a cabeza. ¿Y tú cantas? Me dice, pues sí, le digo, quiero grabar, pero ya me dice, trae mi tarjeta, anda a Lima, pero ese tiene su costo. No se preocupe, voy a asumir. Con Provisar tenemos un sueldo básico de lo que era más o menos nosotros semanal cobramos o de una gira mensual. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Amantes de nuestra música peruana, hermanos de la costa, sierra y selva, corazones que se identifican con nuestro folclore en el mundo entero. Continuando con nuestro podcast Cuéntamelo Todo, hoy tenemos la oportunidad de presentar a un gran personaje, polémico, mediático, inquieto, inspirado siempre en cosas positivas y que definitivamente ha hecho un gran nombre y ustedes se van a sorprender con todo lo que tiene para contarnos el día de hoy. Considerado como el pequeño gigante, el gigante del folclore, el Armando Manzanero del folclore, está con nosotros el gran Dani Mendoza. Un aplauso para Dani Mendoza que está con nosotros. Gracias. Dani. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto, hermano. Qué gusto, qué gusto. ¿Qué tal, ahí Gilbert? Estamos. Qué gusto. La última vez que te vi, ¿cuándo fue? Recientemente te hemos visto allá en el Guayabamba. Luego, hace 2 años, te hemos visto en el Angaraes, cuando casi nos agarran a botellazo porque no llegabas. Bueno. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto saludarte y gracias a nombre de Natalie Arquínigo, de Edwin Quintana, por estar presente el día de hoy y contarnos todo lo que significa Dani Mendoza, más allá del artista, más allá del compositor, del intérprete, del representante del arpa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Gracias, Gilbert. Contento de estar aquí y gracias. ¿Cómo te sientes? Por la oportunidad. Muy feliz, Ajá. tranquilo y siempre con las ganas de hacer las cosas. Claro. Y después de la última con vez la que mente te vi, positiva. allá en Chorrillos metiéndole golpe a Víctor Gavilán. Ya no quiero que hable de cosas pasadas. Bueno, pero espectacular. Pero somos grandes amigos, son grandes amigos, amigos del Víctor, solo que a veces se le va la lengua. Y caballero, hay que darle su chiquita. Siempre, siempre. ¿Qué tal, Dani? Bueno, tantas cosas que suceden en el mundo del arte, anécdotas. A veces tenemos que defender nuestra posición, a veces se ven piedras en el camino, zancadillas, pero has logrado ubicarte en un lugar de privilegio. Pero lo más importante es que el público reconoce tu trabajo, pero el ritmo con arpa, no sé, parece que en estos últimos tiempos crees que se ha desplazado, se ha relegado un poco. Dani, ¿cómo ves tú el movimiento del arpa? No, un poquito lo estamos perfeccionando. Porque hubo un tiempo en que el arpa predominaba todo y ahora parece que el requinto como que se ve en todos los medios. ¿O no es así? ¿Cómo lo ves tú, Dani? No, no creo. El arpa siempre va a perdurar. Vaya donde vaya. ¿Qué te puedo decir? Los amigos que hacen requinto, los colegas, también, sino que también han avanzado. Han avanzado. Han avanzado y la manera en que lo están haciendo, bien, porque están superando. Se han actualizado bastante. Sí, se han actualizado, han superado. Sonido, modernidad. Lo que era antes, ¿no? Entonces, y así también ahora en el género. ¿Y cómo es la música? ¿No? La música sube, la música de repente también tiene sus momentos de declive, pero nuevamente vuelve a subir. Así es, la música no parecía que el requinto iba a tener tanta efervescencia como lo tiene hoy. Recordarás pues que el arpa en todo su furor. Pero bueno, Dani, naciste en Barranca. ¿Cómo fue tu infancia, Dani? ¿Cómo eras de niño? ¿Le has dado muchos dolores de cabeza a papá? ¿Has hecho llorar a papá, mamá? ¿Cómo era tu niñez, Dani? Demasiado inquieto, muy, ¿qué te digo? Canas verdes. Un poco rebelde también, como siempre, como todo joven a veces. Pero ahí he sabido sobrellevar las cosas. Papá no quería que uno se meta a la música. Como todo padre, siempre el estudio. Bueno, antes no, nos inculcaban el estudio. A las mujeres mucho peor todavía. Sí. ¿Cómo te vas a dedicar a la música? A los varones tampoco.
Tienes que dedicarte a la agricultura, a la chacra. No, pero hoy en día Ha los cambiado. padres apoyan a los hijos Hoy ha en cambiado. todo. Ujú, En cambio, nosotros nos apoyaban, pero el problema es si a ella o a ese hijo le gusta lo que quiere hacer. ujú. Pero otros padres obligan a los hijos y eso no está bien. Porque yo quise hacer lo que quise hacer y de repente por eso que estamos perdurando a través del tiempo, Ujú. ¿Quién ¿no? te apoyó más, tu papá o tu mamá? Ningunos. No querían. No querían. Ningunos. Mi papá era más él no quería, él era músico también y él sabía cómo era la música. Tú naciste prácticamente en la cuna del arpa. Claro, en la cuna del arpa nosotros hemos, justamente con Etelvino Mendoza, mi primo, con él Ujú. hemos crecido juntos. Nos iniciamos en el campo, ¿no? Nosotros hemos crecido en el campo mayormente. Del campo a la ciudad, nosotros, Barranca está como 40 minutos. Claro, Teníamos que no está bajar tan a lejos. estudiar a Barranca y los fines de semana estábamos en la chacra. En vacaciones, toda la temporada en la chacra. En la chacra. Trabajando el campo, ayudando a mis padres en los quehaceres del campo. Y así, ¿no? Tus padres eran de o Agricultores. son de Ancash. ¿Viven tus dos padres? Mi papá está afinado, me dejó muy joven, Ujú. justamente antes que yo ingrese a hacer este género de música. Y luego pues, teníamos que dejar el estudio todo porque ya papá no estaba, ¿no? Claro, y tenían que dedicarse a... A ¿Cuántos hacer- hermanos son ustedes? Mi papá ha tenido 10 hijos, ¿no? De los 10 hijos. cuales estamos vivos 5, la mitad. Ya. Y de repente no todos con tu señora madre. Mira, había una época bien dura. Me acuerdo de las épocas antes de los 90, 80, 85. Yo ya estaba adolescente. Eh, todos salimos porque la situación estaba mal ¿sabes? En todo el Perú, la época del terrorismo, la época Ajá. del shock de Fujimori y todo, ¿no? ¿No? El costo de El vida costo era de vida, todo. una Mira, barbaridad. 3 hermanos migraron al extranjero y yo y otro hermano más nos quedamos acá en Lima. Migramos a Lima también, buscando un nuevo porvenir, ¿no? Un mejor futuro. Una mejor forma de vida. ¿Tú eres No. el hermano mayor, intermedio, Y yo soy el penúltimo, penúltimo? Ajá. O sea, de alguna manera tus hermanos mayores salieron. salieron, de alguna manera te apoyaron, te respaldaron Mis hermanos, o te dieron la espalda a tus hermanos. también mis hermanos me pidieron, querían que yo estudie también, Ujú. porque éramos los dos últimos menores, ¿no? Porque ellos ya no habían logrado lo que querían de repente estudiar por falta de apoyo. Pero ellos siempre también incentivaban a que nosotros estudiemos, ¿no? En Ujú. eso sí nos apoyaron, pero más ellos nunca supieron que yo me estaba metiendo de poquito a poquito a la música, ¿no? Claro. ¿Cómo te diste cuenta que sí sabías cantar, que sí podías cantar, Dani? Eh, Desde niño yo he participado pues, en todas las Actuaciones actuaciones escolares. cívicas escolares que había en el colegio. Ya cuando estaba en secundaria, eh, también participé para hacer el himno del colegio. Ya. En ese tiempo estábamos en componer el himno. Buscando el himno para tu colegio. Para el colegio, ¿no? Y Ya. ahí participamos. Me hicieron grabar en una de las voces ahí. Bueno, y así, ¿no? Y de ahí, ya pues, uno de adolescente siempre escucha música. Y ese tiempo había las radios que no llegaban así nomás, pues, ¿no? Llegaban las radios AM y ponían música, pues, ¿no? Entonces, ya, Y en esa época, ¿qué música sonaba? ¿De Picaflor, de Pastorita? todo, pues, ¿no? Todo lo que era del Princesita, centro, de Flor Pucarina, Flor Pucarina, el arpa, que ya los, Rómulo Mesa. ¿no? Y también la música tropical andina estaba entrando fuerte. Entraban ya los chapis, Entraba, entonces. los ovnis, Ujú. los titanes. Así pues, escuchábamos y me iba contagiando de todo eso, ¿no? Ujú. Y cosa que ya crecía con eso. Y entonces, los fines de semana del colegio, los días viernes, y me contacté con unos amigos músicos en Barranca, ese grupo, Los Ranger, que se llamaba, Los Ranger de Barranca. Era un grupo tropical. Ya. Y bueno, me fui a buscarlo al director, y yo quiero cantar, así, ya, cántame, sí. Y ahí comienza para debutar
participar en un evento público así. Me llevan y me hacían cargar las cosas, los equipos. Ujú. Pero antes de eso, en tu niñez, allá en Barranca, con tus padres, de repente viviendo esos momentos, ¿no?, de angustia en la época del terrorismo, tus padres eran agricultores, lo ayudabas a ellos en los quehaceres del campo. de la agricultura, Así del es. campo, también seguramente con tu ganado. No, mayormente cultivamos la tierra, ¿no? Porque es Ujú. ¿Qué producía allá en Barranca? de todo, lo que llamamos para llevar, lo que Ujú. consume toda la Perú. Barranca, bueno, Barranca prácticamente está en la costa. Una costa. La Claro costa que sí, es un frutas, valle del río tubérculos. Pativilca. Ajá. Ahí Y sembramos frijol, maíz, ají, frutales, de todo, claro de que todo, sí. de todo. Gracias a eso sí nos faltaba de comer. Gracias, ¿no? A la mamá, como siempre. En la chacra tú puedes vivir sin un sol, porque todo lo Lógico. tienes en la mano. Solamente, hasta carne, leche nosotros criamos. Teníamos la vaquita de mamá, mamá criaba gallinas. Ujú. De eso sí no nos faltaba. Y en la La chacra, pérdida de tu señor padre fue difícil para ustedes. lógico, a todos nos afectó porque Ujú. él era el que, pues, el que aportaba a la casa, ¿no?, económicamente, ¿no? Lo poco que ganaba. ¿Qué le pasó a tu papito? Bueno, mi papá fallece pues en un accidente, ¿no? Intoxicación por consumo de Fertilizantes, fertilizantes. insecticidas, Sí, 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 estábamos lo trabajando que se utiliza para la para la agricultura. agricultura. Así No fue, tomó las precauciones. no tomaban esos tiempos, pues entonces Ujú. el hospital estaba lejos, no había puestas médicas, ya poquito que queríamos es salvarlo, pero lamentablemente no se pudo. Lamentablemente, a veces en las zonas Ajá. rurales no se tiene el apoyo, las autoridades, no hay una política de apoyo a los campesinos. Mira lo que recientemente está sucediendo con los incendios forestales, donde se han destruido ganados, hay damnificados, hay miles y miles de personas, y es un tema tan difícil que a pesar de los años no se puede superar, a pesar del tiempo, el tema de los fertilizantes, de los insecticidas, y ojalá pues exista una política desde el Ejecutivo, desde el gobierno central para capacitar, para dar apoyo técnico, moderno a nuestros hermanos agricultores, porque sin ellos, imagínate qué nos llevamos a la mesa, qué tenemos nosotros en las ciudades, ¿no? Así Nuestros es. agricultores se merecen todo nuestro respeto. Como agricultor, yo creo que tu padre te enseñó mucho, te dejó una gran lección de vida y lo más importante, el trabajo. En esta vida se consigue todo con dedicación, con trabajo y con mucha fe. Son muy creyentes ustedes. No, somos católicos Ujú. y siempre he sido católico, como tú lo has dicho antes, lo que nos enseñó mi padre. Es más, ¿no? A mí me ha quedado hasta hoy en día, es más, migré a Lima, ahora quiero regresar al campo. Así No, es. allá estoy haciendo ¿Cuántos cosas que años tenías cuando falleció tu papito? yo tenía aproximadamente 14, 15 años. 14, 15 años. Ya estaba culminando la secundaria. Secundaria. Y ya tú le habías dicho a tu papá que quieres dedicarte al arte, a la música. Y no, una vez me escapé a una fiesta, me Ajá. castigó duro, guacho, no. El escapero de Así Dani es, Mendoza, sí, y te sí. agarró, pero Ay, Dios mío, pero los padres eran antes bien así es, drásticos, eran rigurosos. duros. Ahí estaba, ¿no? En el látigo, estaba tu psicólogo Sí, ahí, con una mirada, uno obedecía, con así una es, mirada, ¿no? Y lo que ahora es diferente, pero bueno, creo que también con golpes nada se puede conseguir en esta vida, los tiempos ya han cambiado, pero así eran nuestros padres así eran. y nos valió de mucho. Yo creo que sí, ahora, ¿qué te digo? Hemos aprendido todo lo que papá decía, ¿no? Y como te vuelvo a decir, lo que aprendí en la chacra, quiero regresar al campo, quiero retornar al campo. Ujú. Allá estoy haciendo las cosas que de repente papá no pudo hacerlo, Claro. ¿no? Porque Lima ya me saturó, ya. Lima es un poco, Además, ya te has comprado bastantes terrenos. Por allá tienes tus hectáreas, hectáreas de terreno y dedicarse a la agricultura es algo que lo tenemos es bonito, nosotros. es bonito. Es bonito. Al aire Buen libre, clima. sales, inclusive cuando salgo a mi chacra me pongo a cantar
al a aire viva libre, voz, a al viva aire voz, libre. nadie me escucha, nadie me siente, Ajá. solamente A cuadrar tus temas. los pajaritos, todos ellos. Luego, la pandemia, la gran mayoría de nosotros hemos ido a nuestra tierra, hemos vuelto a nuestra tierra a dedicarnos a muchas cosas. Este celular, por favor, ya está. Dani Mendoza, tu papá no quiso que seas músico, no quiso que seas cantante, tu mamá tampoco, y tuviste que venir aquí a la capital para que puedas realizarte como músico, como artista. Así es, como te digo, ¿A qué comienzo distrito llegaste cuando viniste a la capital? a San Martín de Porres. San Martín de Porres, Barrio Santo. Ujú. Ahí está donde están los apaches. Sí, San Martín de Porres. yo tenía un tío que, hermana de mi mamá, Ajá. porque tú sabes, esas épocas, llegar a Lima, si no tienes a dónde llegar, pues duermes en la calle. Sufrías. Ah, gracias a mi tío, que en paz descanse también, la pandemia se lo llevó, me acogió en su casa, con él estuve un buen tiempito y comenzando mis pininos, ¿no? Porque antes cuando comenzábamos nadie te daba ni un céntimo, pues. Por supuesto. Teníamos que nosotros ver la manera de poder A la par de eso te dedicabas a otra cosa, ayudar, trabajar, sí, recursearte. estaba preparándome en la academia En la academia. para postular. Te dieron esa facilidad a tus Ajá, tíos. así es. Para Yo mismo postular. trabajaba y tenía que costear mis gastos Ujú. de los estudios, ¿no? De todas maneras, yo también quería estudiar. De todas maneras. De no ser músico, ¿qué carrera estabas eligiendo? Derecho. Derecho. Sí, Un era- gran abogado hubiese sido, hermano. Un repente, gran de abogado repente. con todas las de la ley. Pero pudo más tu ambición, tu Así deseo de es. ser artista. Sí, eso, de repente para eso nací. Ajá. Hoy en día, Y al final te preparaste, pero no postulaste. ¿Qué pasó? sí postulé. Sí postulaste. Sí postulé. Ajá. Sí. ¿A qué universidad postulaste? En esos tiempos yo postulé a la Cantuta, Educación. pero mi meta era estudiar Derecho, pero postulé para Educación, para probar. Ujú. Ingresé. A los 2 meses tenía que retirarme porque No era, no, te sentías. es que yo tenía que irme hasta Chosica de allá. Era difícil. Es lejos y Así aparte es, la la economía no distancia, la alcanzaba, yo también no economía. podía, ¿no? Dije, y además, sacando, dije, la cuenta, cuánto gana un profesor. Sute, Quería ver puras mi huelgas, futuro. Ajá. nos tiran piedras. No, eso no es para mí. Sí, salí a tirar piedra un tiempo a protestar a la Plaza San Martín también. Claro. Sí, claro, un claro. poquito que me gustaba también la política. También te Yo gustaba veía, la política. sí, pues, veía las cosas que pasaban, ¿no? Esos tiempos en los gobiernos de Fujimori, de la García. Ajá. Son cositas, ¿no? Pero creo que Volviste a San Martín de Porres, ya dejaste la Cantuta. así es. Ya Ujú. tenía que hacer otra cosa, dedicarme a trabajar. Y nuevamente prepararme más para postular, ¿no? A lo que yo quería. Pero ya no se pudo, ahí nomás ya me ganó la emoción de la música. De la música. Ya me iba metiendo más. Y nuevamente regresé al campo, ya porque las oportunidades acá en Lima eran poco a poco. Nadie te apoyaba, tú querías entrar a la música, nadie. La música Era muy difícil. Ujú. El regreso al campo, si no tenías economía, no podías. Tenías que regresar al campo y papá dejó una chacra. Yo tenía que asumir esa responsabilidad, hacer producir la tierra nuevamente, porque mis hermanos no estaban. Y yo era el mayor, éramos Ujú. dos, el mi menor. Tu mamita estaba ya. Ahí estaba en mamá, no, Barranco. ella es una mujercita ya también, de edad, no podía Ya estaba hacer las ya. cosas. Ujú. Entonces dije ya, vamos a sembrar, mi hermano, ¿no? Sembramos, la primera vez que yo siembro, con mis propios peculios, ¿no? Un pedazo de terreno de la chacra. Claro. Es Toma- una inversión Ajá, también, cosa. la semilla. Y no había para invertir, pero no, Ajá. a lo que se podía se pudo invertir. Y yo siempre rezando, pidiendo a Dios que me vaya bien. En ese tiempo tenía fe hay un patrón al costado de donde está nuestra chacra, Ujú. el señor de Cochas. ¿Ya? Es un patrón, es un santo que, Milagroso. milagroso. Y en la fiesta hay muchos, tiene miles de devotos. Y así, ¿no? Y cada vez, ojalá que me vaya bien por aquí. Y yo ya le tenía la idea, y me salía bien la cosecha, supongo, ¿no? Es un riesgo, Ajá. ¿no? Imagínate una sequía Sí. y se pierde todo. O imagínate también una lluvia torrencial. No, allá no hay lluvia.
pero estamos en un Las valle de la sequías costa. sí Sí, la sí se sequía, sí, exponen, la ¿no? sequía, sí. Claro. Entonces ya la idea mía era, voy a hacer producir esto, si me deja una utilidad, voy a invertir en grabar porque era mi pasión grabar. Ujú. Ya los tenía inclusive. Y en ese tiempo que estaba regresé a la chacra, Etelvino también, su papá de Etelvino Mendoza, el que hace el arpa conmigo, son hermanos con mi papá. Ya. Entonces Él era él, tu primo, mi Etelvino primo Mendoza. hermano. Él también viene allá a la chacra, comenzamos, trabajamos ahí, jovencito también, estaba tocando. Inclusive yo, después de en las tardes nos reuníamos ahí en la casa y nos encerramos y hacíamos música con su arpa. Claro. Y yo me acuerdo que él comenzaba a tocar con 2 dedos nomás así. ¿Tú también empezaste a tocar? Ah, caramba. No, Él, este el vino. ya. Ya le digo, primo, toca y yo voy a cantar ya. Ajá. Ya le metíamos la música. Prácticamente los dos comenzaron juntos. Ajá, esa era la parte de pasar el tiempo en el campo, porque Ujú. ese tiempo no había televisión, no había nada, la radio con la justa llegaba. Yo me tenía que poner con mi radito al lado de un poste para que capte la Para que capte antena. la señal. No, si no escuchábamos, No entonces se nosotros escuchaba. hacíamos la música. ¿Qué radio escuchabas en esos tiempos allá? No, hay una radio que venía desde Chinchaycocha, Sí. radio, venía de la altura, De Pepe. la altura la radio. Ajá, no llegaba a la radio de Lima, con la Ujú. justa radio Unión. Radio Unión, ¿no? Radio Unión. Pa' misa Unión. Ajá. Radio Cora también llegaba. Radio Cora, AM, AM, amplitud AM. modulada. FM no llegaba. No llegaba. Pero esto es algo muy, muy resaltante. El artista de música andina tiene que invertir para que pueda salir adelante. Y para invertir había que buscarse un financiamiento, Así ¿no? es, Porque sí. no existían las promotoras, los empresarios artísticos, los promotores. Ustedes mismos tenían que financiar sus discos, financiar su promoción, financiar, inclusive promover sus eventos para que pueda salir adelante. Así es. Eso es lo del artista andino. Aquí no hay que me apoyas, aquí no hay apoyo, aquí cada uno baila con su pañuelo. Y empezaste poco a poco. Claro, como te digo, cosechamos. Yo me acuerdo, porque también habíamos sacado un crédito del Banco Agrario. Ujú. Entonces, si va bien la cosecha, primero era asumir la deuda. Y lo que sobraba, habíamos trabajado, mi hermano me dice, ya, esa es tu parte, pero yo le digo, quiero hacer esto. Mi hermano me apoyó. ¿Para qué me apoyó? Ya me dice, vamos a hacerlo. Mi hermana inclusive me dijo, ya, hágalo. Y en ese tiempo yo buscaba, y en ese tiempo llega pues la caravana provincial a Barranca, las estrellas que tenía, el género con arpa, ¿no? El género con arpa. Y yo me voy a buscarlos hasta donde se presentaban al local. En Ancash, En Barranca. en Barranca. Barranca. Voy a buscar y yo pregunto por Samuel Dolores. Pues. Ujú. Dolores, ¿quién era? Allá en el carro, voy y me acerco, señor. Tanto quiero grabar un disco a su sello y me mira de pies a cabeza. Era chiquito, pues, y flaquito. En esa época era chiquito. Flaquito, más. Flaquito, sí. No, ahora, Todavía no te ondulabas el pelo. Todavía. y me mira, y tú cantas, me dice, pues sí, le digo, quiero grabar, pero ya me dice, trae mi tarjeta, anda a Lima, pero ese tiene su costo, no se preocupe, voy a asumir. Ya, me dio su teléfono y me voy a Lima, pues, a buscarlo. Ujú. Entonces, Junto con Etelvino con Mendoza. Etelvino fuimos. Pues. Los dos comienzan Los a dos. caminar juntos. Ajá. Entonces, llegamos a Lima, nos atendió, nos programó por una fecha para grabar y nos mandó al estudio. Claro, ya había aportado, tenía que dar la inicial para Había un compromiso ya. esos ahorros le entregamos. Pues, ¿no? Ahora que en paz descanse don Samuel Dolores. Entonces nos mandó a la sala, ahí estaba Eladio Ugarte, el ingeniero de sonido de esos tiempos. Ujú. Entramos a la sala, ya muchachos. Ya, No había en ese tiempo muchas salas de grabaciones. No había, habían salas AFE, ya desapareció. Ujú. Y llegamos a la sala y nos instala Eladio Ugarte, el señor, el ingeniero, agarra y se siente en su silla y prende, ya graben. Se puso a dormir ahí. Pues.
Y nosotros Eh, estamos grabando, estábamos grabando y él ya terminamos, ya terminaron. Sí, señor. Ya. Allá, ya mañana regresan. y listo, ustedes Listo. se quedaron con la incertidumbre, estará bien, no estará bien, Así es. Sí. saldrá o no saldrá. Bueno, después de eso, ya tenemos que regresar otra fecha, a ver y exigir pues que salga la producción, ¿no? A Ujú, don Samuel y sale la producción y no había cómo cancelar la deuda claro. para recoger la... Ustedes eh, habían dado una parte, es- ahora falta la segunda parte. De nuevo volver a la chacra. así es. No, pero, y lo más, gracias una vez más al señor Samuel, me dice, pues, ya los cassettes, todo que te voy a entregar ya están listos. La producción está ya salió. Ujú, Tienes que recogerle. Digo. Y yo le digo, pues no tengo. O si no, dame la mercadería, yo agarro, lo vendo y le devuelvo el dinero. Pues sacando más mercadería. O antes tú tenías que vender los cassettes para que tú, ¿qué te digo? Puedas financiar, ¿no? O sea, claro. algunas cositas. Entonces, agarré, eso le propongo a Samuel. Y don Samuel me dice, no, me dice, tienes que cancelar, si no. eh, Ya no había otra opción. Entonces agarro y yo me acuerdo que mi papá me compró una máquina de escribir en esos tiempos En para ese estudiar, tiempo, pues, esa de, claro. pensando yo, dije, le llevo esta máquina y la voy a dejar empeñado y que me dé la mercadería. Voy promocionándome yo mismo con mi casecito. Por la zona, ¿no? Por mi zona. Claro. Y llego a la oficina y me dice, no, te muestro a los demás la máquina, voy a dejar de garantía esto, le digo. Me mira y me dice, no, me dice, ya, yo sé que tú vas a rezar, me dice. Ya, tu máquina te voy a dar la mercadería, anda nomás. Y te dio la mercadería Me dio en cassettes. en cassette Ujú, el costo de la inversión que yo había hecho. claro. Entonces, ya pues así iba y en una vez todavía no había ni teléfono, solamente había los teléfonos fijos, pues. No Claro. tenía un lugar en Barranca cuando me llamaban y me avisaban cualquier cosa. Ah, Provisar tenía sus oficinas aquí en Lima, En Hualgayoque, en el en el RIMAC. RIMAC. Claro. Entonces él tenía un Ahí número. también era su estudio, ¿no? De Provisar, Claro, su oficina, el estudio era en, ¿qué te digo? El estudio era en Breña. en Breña. Breña. Ujú. Ah, entonces, en eso, pues, y así entre idas y vueltas y en un tiempo, de repente, no mucho tiempo que pasó, recibo una llamada de Samuel, me dice, y yo podía trabajar en la caravana Provisar. Pucha, En ese entonces, ¿quiénes eran ya las estrellas de Provisar? ¿Quiénes estaban ahí? el engreído era pues socio Sacramento, era su engreído. El engreído era Sósimo. ¿Elmer de la Cruz estaba también? Ya estaba Elmer, estaba Boris Ferrer, Ajá. Alicia estaba... Delgado también trabajó con... Mira, Alicia Delgado no estaba, me parecía que se había ido al extranjero, de ahí Ujú, regresó, se había ido, creo que radicaba en Estados Unidos. Pero cuando yo ya estuve en la caravana, regresó, pues. Regresó, inclusive, eh, don Samuel hizo una recepción en su retorno, a todos nos invitó, y ahí estamos brindando, y Alicia Delgado me dice, pues, Dani, tú eres Dani Mendoza, me dice, sí, señora, le digo. Oye, me dice, yo con tus canciones allá en Estados Unidos he llorado, todo, me dice, sí, señor, gracias. No, no sabía que tú cantabas, me dice, mira. Y ahí me dice, yo soy tu hincha, me dice. Entonces, dice que ella era, ¿cómo le llaman? Trailera, ahora acá la vemos en Perú, que conducen camiones. ya, Dice que ella era conductora de conductora de vehículos vehículos grandes. grandes. Entonces, cuando ella se iba, estábamos conversando y en eso me Ajá. cuenta todo, ¿no? Yo, en mi carro no me faltaba tu Tu música. cassette Gracias. de Dani Mendoza. Yo no sabía, le digo, gracias, le decía. Y así, pues, ¿no? Prodisar, ¿qué significa? Producciones discográficas. Amor. Pero Por ahí, no sé si es cierto, me no, dices. cuando yo llego, Ujú. dice que improvisar significaba Samuel, Producciones Samuel y Alicia Alicia y y Rubén, Rubén. y Rubén. Ahí es Prodisar, ¿no? Ah, y después Rubén cuando, Cabello. parece que sí, Ajá. ya, pero cuando yo llego, había
tenían problemas ya a raíz del nombre. Del nombre. Entonces, agarra y ya, inclusive para guapear en los discos, ya no querían que digan, dar. Prodigyzar sí, pero con el significado. Porque yo voy a comenzar a guapear Producciones Amor. Prodigyzar, ¿no? Prodigyzar. Los discos. Ujú. Ya, Ya cambió había la figura. diferencias Ya. entre ellos ya. Ah. Pero originalmente era, ¿no? Producciones Así, discográficas, así. Samuel, Alicia, Rubén. Eso es originalmente. Más o menos de qué año nos estás hablando ahí. Tú debes tener 33 años, 34 años de trayectoria, más. 32 años de trayectoria. 32 años de trayectoria. Hace 32 años Así es. era toda esta historia de la empresa Prodigyzar. Y te propone don Samuel Dolores para que formes parte de la caravana Prodigyzar. Y José me llama y yo le devuelvo la llamada. Y cuando me dice eso, yo salté de alegría. Claro. Ya que en ese momento, inmediatamente, lo que le acepté. Como que se iba cumpliendo uno de tus objetivos. Y de trabajar en Prodigyzar era la primera, ¿no? La empresa más importante en esos tiempos. ¿Cuántos años te quedas en Prodigyzar? He trabajado más o menos. 20 años de trabajo. Pero cuando llego tampoco no fue fácil, ¿no? Tu ingreso fue para que te quedes, te consolides. Tuviste que pasar muchos filtros. Uy, ay, ay. Te pusieron a prueba. Sí, no, más que todo, los mismos colegas, parece mentira. Siempre hay un recelo. Un recelo. Ajá. No, entonces, a pesar de todo, ¿no? Ahí... ¿Cómo notaste ese recelo de tus colegas? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían? ¿Te bajaban la moral? Sí, de todas maneras, sí. Sobre todo cuando tomaban. Pues, ahí te decían, las cosas no lo dicen de sano, pero lo dicen de borrachos. Ahí se les sale, ¿no? Dicen que el borracho y el niño nunca mienten. Y empezó a salir las cosas. Sano, de sano tú eres todo te vanaglorian, te pasan la franela, te dicen todo. Tú eres acá, pero... Así es. Pero en el campo es otra cosa. Así es. Prodigyzar trabajaba bastante, promovía muchos eventos. No, sí, yo llegué a viajar, con Prodigyzar, casi a todo el Perú. Y mira, imagínate, esos tiempos viajar, hasta en camión viajamos, encima del camión, todos, ¿ah? Yo me acuerdo que Doris Ferrer, pobrecita, atravesar de esa ruta del Cusco a Juliaca, a Puno, un frío, y encima del camión, en la noche. En un camión viajando. Y yo no sentía porque estaba muchacho. Claro. Pero me daba pena las damas, pobrecita arrugadita. Pero eso hemos pasado, ¿no? Y hoy en día todos viajamos muy bien, cada uno con su unidad móvil. ¿No? Pero supiste aprovechar cada oportunidad de la vida, ¿no? De don Samuel, sí. La oportunidad de grabar. Esa primera producción que grabaste, ¿te acuerdas qué título tenía? Porque antes se grababan, pero 12 temas. Sí, ya, gracias. En un principio, Dani Mendoza comienza con los hermanos Mendoza. Ya. Los hermanos Mendoza. Porque éramos 3. Etelvino, Tomás y Dani. Los 3 iniciamos. 3. Tomás, tu hermano. Mi hermano. Tu hermano. Entonces, los 3 grabamos y así comenzamos a improvisar como los hermanos Mendoza. E inclusive la primera producción salió como los hermanos Mendoza. Entonces, esa producción cambia cuando comenzamos a tener conflictos con otro grupo que se llamaba los hermanos Mendoza. Nos mandaron cartas notariales, inclusive a Prodigyzar mismo, a la oficina. Entonces, quería que nosotros le respondamos al otro grupo para ver, porque dice que tenían patentado el nombre de los hermanos Mendoza. Supuestamente ustedes estaban utilizando su nombre, falsificando su nombre. Entonces don Samuel me dice, pues, Dani me dice, entonces estaré haciendo caso. Hagamos una cosa, me dice, simplemente Dani Mendoza y punto. ¿Para qué más? Y déjalo. Porque vas a responder su carta, vas a tener que asesorarte, es una tontería, te quieren pedir indemnización por todo eso. Mándalo al diablo, mijo. Claro. Ya, así queda.
Dani Mendoza, pero ustedes seguían trabajando juntos, Etelvino, Ajá, más sí. Entonces, la segunda producción ya viene con Dani Mendoza. con Dani Mendoza. En la primera producción, ¿qué temas han grabado? ¿Quiénes eran los compositores de esos temas? ¿Ustedes mismos los habían Sí, creado? yo tengo ahí como 6 temas, Etelino también tiene como 3 y los otros de autores y compositores también, Ujú. ¿no? Que nos autorizaron para grabar. No, así. Y después ya viene pues la tercera producción, ya pues ya con Dani Mendoza, Ya la como Dani cuarta, ya Mendoza. todo lo que viene con Dani Mendoza. Ujú. Tu hermano falleció. No, no, todos estamos. Todos. Estoy hablando de mi hermano que todavía está vivo. Tengo otros hermanos, 5 hermanos que ya han fallecido. Ujú. 5 todavía estamos. Sí, en la música continúan también. No, ya no, ¿qué te digo? Inclusive Telvino mismo se quiso retirar porque la paga no era buena. Yo tenía que subsistir solo en la canal, porque eran contra viento y marea, porque cada uno tenía su grupo. Porque a mi grupo, como éramos nuevos, Ujú. no nos valoraban todavía como debe ser. Claro. Y nos pagaban para el grupo. Y no nos alcanzaba ni siquiera ni para comer. Tú vienes a dónde te alojas. Yo tenía, felizmente, como te digo, De alguna manera te sentiste explotado así es. y yo creo que todos los que formaron parte también. Ustedes, No, pero 20 años me dices que no. trabajaste en Ajá. improvisar. ¿Alguna vez trabajaste con un contrato formalmente, con un Al documento? principio no, te cuento. Al principio todo era de palabra, ¿no? Informalidad total. Ajá. Entonces, pero solamente nosotros que éramos nuevos en la empresa, Ujú. no estábamos bien. Yo me sentía que no me pagaban bien. Pero los artistas que ya estaban ahí, ellos sí, porque Sosimo, todo Elmer, eso, Doris, eran estrellas ya. Ellos, de la ellos sí empresa. tenían un Sí, sí, contrato, sí, tenían ellos tenían. legalmente. Entonces, cuando ya, pues, en esos tiempos ya apareció Radio Inca, ¿no? Ujú. Y yo lo que le obligaba, o sea, bueno, no importa, le decía siempre, promociona, ponme un tema si quieren en la radio, ponme 2 temas y Ya de alguna yo, manera yo compensa. subsistiré, dije, ¿no? Claro. Como sea. Y eso, entonces, me comenzaron a promocionar porque inclusive los colegas dicen que, según Samuel, le decían, ¿por qué vas a promocionar? ¿Por qué vas a promocionar a él de nuevo? Y además dice, no, o sea que nosotros qué somos. Y a veces en la radio, siempre si tú tenías carisma, algo, los locutores siempre te apoyaban en algo, ¿no? Claro. Y te ponían a veces un poquito, un Te- medio tema, como se dice. Provisar tenía su programa y ahí ponían los temas de todos los grupos que pertenecían a Ah, así Provisar. es, ¿no? Ahí estaba Manuel Álvaro Carvajal como Carvajal locutor, también, Juan Montalvo Juan como locutor, Montalvo, Bachi Gamarra el también. Gerentito también creo. Gerentito ya se aparece en Radio Unión, pero no, Radio Unión creo. Y ya. Sí, Comienza, ¿no? Las promociones de Provisar en amplitud modulada, así en es, AM, Radio Inca, y a Radio Inca, comienza a sonar tus temas. así es. ¿Cuáles son los temas de ese entonces que ya comienza a repuntar? Allá estamos hablando de la primera producción, La Ingrata, Te has marchado, de ahí viene la segunda, Que volviste mujer. Mira, te cuento, y cuando nos comienzan a promocionar, ya la gente pedía las canciones de Dani Mendoza. Ujú. Pero ¿cómo se medía eso? En la venta de cassettes. Ese era el mejor termómetro. Sí, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Tú visualizas YouTube, tienes de acuerdo a tu visita, de acuerdo a la, ¿no? Es Claro, ahora. Pero claro. no, antes no, entonces. Y el productor vendía los cassettes pues al público y de acuerdo a la venta medían al artista, no medían en ese tiempo. Entonces, eh, don Samuel agarra y me dice, pues, me están pidiendo tus producciones, está saliendo bastante. ¿Por qué Ujú. no te haces otra producción? ¿Tú No, tenías también participación en esa venta de...? nada, por eso te cuento. Entonces, cuando ya me pide la otra producción, ahí recién, inclusive el vino me dijo, yo no grabo, porque si no me va a dar nada, ¿para qué voy a grabar? Claro. A partir de la tercera producción, Ujú. inclusive,
Cuando nos pidió la tercera, yo ya le dije, yo ya no trabajo, porque no estoy bien. No me siento No, conforme. no me siento conforme. Y en ese tiempo apareció una promotora nueva. Ya nos habían tomado la visión, como dice, Claro. Producciones Andinas. Quería grabar con nosotros una producción, ¿no? Y quería darnos todo prácticamente. Una buena, una buena paga. Inclusive nos prometió hacer una promotora con todo y La venta de las producciones, todo, participación también de también, todo, ustedes. todo. Ajá. Entonces, y eso fue que yo le dije a don Samuel, ya no vamos a trabajar en la empresa, ya no vamos a grabar, hasta acá no, muchas gracias. ¿Y por qué? Prodizar pegó el grito en el cielo. Ajá, ajá. No. Pucha, que le digo a Samuel, la verdad no nos alcanza, mi primo se va enfermo, ya hasta está enfermo ¿de dónde? Claro. Le digo, ya, me dijo, déjame pensarlo, esta semana vamos a conversar, vamos a reunirnos. Les voy a invitar a un almuerzo. Así la semana, te voy a invitar a un almuerzo ya. A ver. Siempre, él era siempre Ajá, dominante, ¿no? Él ajá, siempre, ajá. lo que él decía, se hacía. Ya, pero vengan todos, que vengan todos, vamos a conversar los tres. Tal día, tal hora. Ya vamos a ver. El vino no fue mi hermano. No Porque fue estaba, Tomás. no, pues estaban trabajando. Claro. Fuiste Y mi solito. primo me dice, pero tú nomás habla, Dani, tú habla y tú, mi hermano igual, no, habla a ver qué te dice. Ya nosotros Claro. hacemos lo que va a hacer. Vamos y le planteé muchas cosas. Ya, desde ahora, tanto va a ser, vamos a hacer un contrato, te va a pagar tanto por esa producción. Ya, ¿estás de acuerdo o no? Ya voy a conversar con mi primo, con mi hermano. Agarró, me dio el monto, todo y... Firmaste el contrato. No, primero tenía que consultar. Tenías que consultar con tus Ajá. primos. Ya, entonces, aceptaron. Ya me dijo, pues ya. Agarramos, programamos la sala, todo, y en esa producción, pues, vienen ya los temas, Los goles. los goles, ¿no? Entonces, que lo estábamos preparando para hacer para otra disquera, Ujú. para Andina Producciones. Pero después eso también viene y yo hago otra producción, la cuarta producción, le hago para Andina Producciones, porque también él se quedó con las ganas de hacer una producción. Ya. Ya. Entonces ya íbamos un poquito más ajustando a don Samuel. Pues. Le decíamos a Samuel, ya las cosas están cambiando. Y ahí ya vienen los celos de los colegas, los celos artísticos. Como ya nos daban un sitial más o menos un Y lugar. tú ibas ya alcanzando Ajá. mayor notoriedad, Claro. ibas teniendo mayor... Y yo me acuerdo que un colega, que no quiere decir su nombre, lloraba, borracho. "Ah, don Samuel, yo le saco unos pollos, o sea, yo no valgo ni. Así, pucha, Sí, sale, sí, claro, Ya. claro. Y le decía, pero ya estás viejo, pero le decía Samuel, ya estás Esa viejo, ¿para cosa. qué? Y Ya, el paso a las nuevas Ah, generaciones. sí. Bueno, son anécdotas, ¿no? Ajá. Sí, fue. Esa vendría a ser ya la cuarta producción. La cuarta la hice Cuarta para pro- Andina, ¿Qué ajá. temas resaltan ahí en esa cuarta producción? En la cuarta, La vida es una ilusión. Las que más resaltan, pues, ¿no? Te crees divina, tantas canciones. Ajá. ¿No? Sí, llegó a gustar. Y ese estilito que tú tienes para cantar, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo conseguiste? ¿De dónde te salió ese estilo? Ah, ya. ¿A quién imitaste? Porque, Te cuento. vamos, Yo soy serrano, pero nací en Barranca. No te he contado la historia de mi papá. Mi papá hacía cachino, ¿no? Mi mamá es cacatamina de Lima. ajá, Pero en un tiempo, yo nací en Barranca, mi papá quería retornar a su tierra. Cuando yo tenía 2, 3 años nos lleva a su pueblo, pues, Ancash. Ancash. Más, ¿De qué parte de Ancash exactamente? mi papá es de la provincia de Bolonesi, de Chiquián, del distrito de Paclión, de la provincia de Bolonesi, Ancash. Paclión Bolognesi. Ya. Entonces, a veces, tú sabes, los padres o cuando ya van formando su hogar, ¿no? Así como todos nosotros, de repente mi papá no se sentía bien en la costa, en Barranca, perdón, y como todo aventurero se regresa a su pueblo Ujú. y con todos sus hijitos, porque nosotros éramos así en escalera. ¿no? En escalera. Tú eres el penúltimo. Entonces, ya los otros hermanos un poco mayores, y se regresa
llevando a nosotros a su pueblo. ¿Y todos son de ese tamañito? No, pero en escaleras son. Escaleras. No, yo soy el más chato. Todos mis hermanos tienen, Ajá. ya, entonces, no son tan altos, pero ¿Tu papá es alto? ¿O no, ha sido mi talla. de tu talla? tamaño. Mi mamá Perfume sí. bueno viene en base Ya, pequeño, hermano. entonces, agarra el viejo, se va con sus hijos y yo comienzo a estudiar la inicial allá. Ya. Sí, había escuelitas ahí en la zona pues, Ujú. del estado. Y ahí es que se nace el sentimiento del serrano, pues, de cómo se interpreta un guainito, cómo se canta, escuchando a los trovadores de la zona, del pueblo, Ya. de la zona. Siempre hay pues, quien canta a Ese alguien. estilo llorón, Ajá, ajá. sentimental. Así es. Entonces, de ahí ya vengo, cuando ya comienzo a cantar para grabar. Inclusive en cada faceta, Dani Mendoza, parece mentira como si en cada producción hiciéramos diferentes las cosas. Si tú llegas a analizarlo. Y de repente eso ha sido como se dice, Encontrar la esencia. encontrar la esencia y no cansar al público. Claro. Porque si tú haces Haces la lo misma mismo. cosa, la misma, no, es monótono y cae un poco. En cada producción hemos variado, en cada producción. Inclusive en la primera producción es una voz que de más es un poco, cuando uno es más jovencito, a la segunda va cambiando, a la tercera, y a la cuarta ya también. Ahí radica, ¿no? Parte del éxito, ¿no? Porque siempre una novedad. No Así estás es, con ajá. siempre con lo mismo. Siempre es una novedad. ¿Es cierto que sin autorización de Samuel Dolores te fuiste a Ayacucho? Eso lo vamos a contar después. Es cierto que las enamoradas se quejaban donde Samuel cuando tenían problemas con los integrantes. Llegaban embarazadas, don Samuel, su cantante bien embarazado. No va a ser. No, no. Ahí está. Todo eso, atención. Luego estamos en la segunda parte. Estamos con el gran Dani Mendoza, el pequeño gigante del escenario, el Armando Manzanero, compositor, intérprete y definitivamente un gran representante de nuestro ritmo con arpa. Hoy Dani Mendoza en el podcast Cuéntamelo Todo. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Muy bien, Dani Mendoza está en el podcast Cuéntamelo Todo. Vibrante realmente cada paso que ha dado en su carrera artística, en cada producción, cada presentación, cada entrevista. Dani Mendoza siempre deja huella, hermano. Ejemplar tu trabajo. Prácticamente 33 años ya de trayectoria. Así es. 33 años, la edad de Cristo. Sí. Todavía estás en el mejor momento de tu carrera, imagínate. Tienes aún para dar mucho más por el bien de nuestro ritmo con arpa que no se puede quedar. Y como lo has ido dando a conocer, siempre ha sido mutando, cambiando de piel, siempre dándole nuevos toques, nuevos sonidos y buscando siempre que compenetrarte, engancharte con el público actual. Porque el público de hace 20 años, 30 años, no es como el actual, Dani Mendoza. El oído de los jóvenes es diferente. De repente es más exigente, es un público que exige mucho más. ¿Qué piensas tú, Dani Mendoza? No, yo creo que, como te digo, nosotros hemos ido en cada producción innovando, haciendo cosas nuevas, pero siempre manteniendo Una esencia, ese sentimiento andino. un sentimiento andino. Sí, porque, y sobre todo las cosas, más que todo yo siempre he interpretado las canciones, de repente porque he sido un muchacho muy sufrido, ¿no? Por cuestiones de la vida. Antes había pobreza extrema, había de todo, ¿no? Ujú. Hemos crecido en una situación precaria. Y de repente eso se vuelca hacia mí para poder de repente interpretar mis canciones. En el Debe momento ser de... difícil, Dani, Mm. estar en un lugar de privilegio en los escenarios, tener la aceptación que tú has ido obteniendo en tus 4 producciones prácticamente, asediado también por las chicas, asediado, te enamoraste, llegaste ya a enamorarte, comenzaste ya a tener tus experiencias
de tus romances. No, de muy muchacho. Ajá. He sido muy romántico, que te digo. Muy He enamoradizo. sido amante de las mujeres Ajá. desde muy joven, ¿no? Y cuando me he enamorado de verdad, pues, ¿no? Ujú. Y de repente también ha sido parte. Y cuando te desenamoraste también, te Sí, desenamoraste peor. de verdad también. Ah, Y sí. volvías a enamorarte de nuevo. No, de repente eso ha sido parte también Del de nuestra 100%, interpretación de del lo que 100% de tus producciones, hablamos de temas originales, inéditos, un 70%, 60, podemos decir, 60%, 60, y 70. Sí, luego sí, adaptaciones, covers. adaptaciones, sí. No, no, casi no cover, sino que, ¿qué te digo? Cover es cuando tú lo haces igual al original, ¿no? Ujú. Idéntico, ¿no? Una adaptación ya viene con tus Claro, arreglos. con arreglos, ¿no? Ujú. Porque a veces cuando yo escuchaba una canción y tenía que analizarlo si está bien, o cómo se puede adaptar de otro Ujú. género a otro género, ¿no? Por ejemplo, de una música tropical o de una salsa o de una balada, ¿no? Déjame un beso. Ajá, hacerlo a... ¿Cómo lo has hecho? Porque ese tema fue un boom. Sí, Ese por eso tema te fue digo, una sensación, ajá, revolucionó el ritmo con arpa. ese es un arreglo, ¿no? Entonces, y todas esas cositas, ¿no? Pero, tenías que tú analizarlo y hacerlo, pues, ¿no? Como debe ser, Ujú. ¿no? En cambio, hoy en día los jóvenes solamente Copian, chapan y copian, ¿no? lo adaptan y punto, Ajá, ¿no? sí. 4 producciones, hemos estado ya hablando de la 4ª producción con la empresa Provisar, con temas buenos, y tu visión era seguir avanzando, seguir creciendo. Así es, seguir adelante, como siempre. Y te sentiste un poco de repente cerrado con Provisar. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué futuro le veía a Dani Mendoza? Mira, ya a través del tiempo, como todo joven, ya estamos avanzando, avanzamos la edad y el joven ya va madurando, Ujú. ya tiene, tiene que ir viendo, como todo joven quiere superarse, cuál va a ser su futuro, ¿no? Porque algún día, ahora ya lo tengo una familia. Claro. Y yo pensaba, mañana más tarde, si con esto no voy a sobrevivir. Yo tenía que ir viendo cómo se puede hacer las cosas, cómo voy a sustentar si mañana más tarde llego a tener una familia. Entonces, y para eso ya, como ya nos habíamos, como se dice, metido de lleno a la música y la gente ya Había aceptado tu nos música, había tus aceptado, inclusive los canciones. empresarios ya nos conocían, ya nos buscaban, nos llamaban. ¿No? Yo me acuerdo antes me dijiste que ya comencé a plantar, a improvisar, porque ya tenía Cuéntanos esa anécdota. ¿Cómo te fuiste a Ayacucho sin el consentimiento de don Samuel Dolores Jara? ¿Cómo así fue es que las propuestas en ese tiempo ya te venían de todos lugares del Perú, Ujú. ¿no? Con improvisar teníamos un sueldo básico de lo que era más o menos nosotros semanal cobramos o de una gira mensual, ¿no? Claro. Pero ya cuando te llamaban los empresarios de provincia, Y ya no lo ¿no? llamaron a Samuel, sino te llamaron Nos directamente a ti. llamaban ya directo, ya comenzó a aparecer los celulares. Yo me acuerdo que yo me compré un celular de tamaño ladrillo. Claro, un ladrillazo. Así Había. ¿no? Entonces ya te Ajá. llamaban personalmente y te proponían, pues, ¿no? Y si tú cobras 10 céntimos, vas a cobrar 20 soles, O sea, una diferencia, si ¿no? con improvisar me voy hasta el mismo sitio, hago el mismo trabajo por esa cantidad y ahora me van a estar Ajá. 10 veces más. Así es, ¿no? Más, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo, a mí me propusieron, para yo escaparme de improvisar, en ese tiempo, un dinero fuerte. Inclusive para que me contraten, venían al hotel Sheraton, al hotel acá, ahí se alojaba el empresario y me llamaba, ven acá, tal, Ujú. acá vamos a firmar el contrato. En el Ah, Hotel Grillón. Grillón, ¿no? Ajá, en ¿Verdad? En Sheraton. serio. Y te sentaban y te ponían para recibirte, pues, ¿no? Toma, tu Ajá, maletín ajá, ahí. claro, una tentación Ajá. y tú pues Había un promotor, Jesús Urbina, ¿te suena? dame escucho, ¿no? Él es el que te va a Ayacucho. Él, ahí está Isaac Guillén. Y esa Hasta noticia, ahora siguen y esa haciendo, noticia llegó a oídos de don Samuel. lógico, ¿no? Pues, de todas maneras todo se sabe, ¿no? Y verdad que te fuiste con short, con polo. Yo le decía, no, don Samuel, mentira, no, amigo, estoy mal, yo no me quedo. Y tu vuelo salía en la tarde. Así es.
pero ya tenías que ser así, Así tenías es. que despegar, ¿no? No podías estar toda la vida en lo mismo. Y al igual, por Mm. ejemplo, que las propuestas que te hacían a ti también lo harían a Elmer, a Sósimo, a Doris. He ahí la diferencia. Ellos eran los fieles de la Ellos empresa. los fieles a Prodizar. Inclusive que yo en una oportunidad, ¿cómo se dice esto? A Doris Ferrer le tenté con una propuesta de un Ujú. empresario, amigo. Dani, yo te quiero a ti, a Doris, para que vayan. Y aceptó Doris también. Doris le llamo, me dice, ¿cómo voy a ir? Me dice, ¿qué va a decir él? O sea, no, sería para que me despida. Y después se animó y aceptó, pues de ahí viene Claro. y de ahí me dice, pues tú eres el bravo de la empresa, tú eres El el que estás, Judas, la oveja Dios negra. mío, ya o sea, me comenzó ya un Y poquito empezaron a maletearte. así es. Pero habías puesto pe, tu posición como tenía que ser, ¿no? No se podía seguir permitiendo también, pues que Y eso es lo que le sacaban provecho decía, decía, don Samuel, a Dani le apoyas todo, a pesar que te traiciona, nosotros como somos los más fieles acá, nunca te fallamos que por aquí. O sea que así era la cosa, pues, ¿no? Entonces, hasta que ellos mismos se abrieron los ojos, comenzaron también a salir. lógico, Mm, lógico, como tenía que ser ese proceso de todo ser humano que tiene todo el derecho, ¿no? El instinto de superarse, así el es. instinto de crecer día a día. Pero a pesar de eso, continuabas tú con la empresa Provisar. Sí, ya Seguías yo ya trabajando. a raíz de eso, yo le dije, Samuel, entonces ya no trabajo, porque ya veía oportunidades. Ujú. Entonces, un buen arreglo ya inclusive don Samuel ya no me quería ver a mí, me dijo, no, no, yo no quiero, este, No quiero hablar contigo. ajá, la gente que dentro de la empresa me va ocasionando problemas, hasta ahí nomás. Entonces ya, yo me acuerdo que ese tiempo ñaño era El su brazo ñaño, derecho, Zúñiga. ya. Entonces, me dice, pues, Samuel no te quiere verte. Si te ve, te va a pasar el carro por tu El encima. Mercedes-Benz que tenía. Ah, ya, pues le dije, no, no hay problema. Y así estuvimos distanciados. Y yo comencé a trabajar por todos lados, Ujú. con los promotores de todo el Perú, ¿no? Ya me habían llamado. Ya yo me iba y me iba bien, gracias a Dios. Todo bien. Estaba quizá mejor que nunca, porque gracias a Dios nos ha apoyado, pero había mucha diferencia, mucha diferencia. Y después de eso, ¿qué pasa? Ya don Samuel me vuelve a buscar. Ujú. Viene a mi casa, yo para eso ya tenía mi casita, ¿no? Ya. Me viene a buscar a mi casa y yo no le quería atender. Y mi hermano la atiende y dice, este, me- antes de que le diga a don Samuel, llámala a Dani, él sube y me dice, ¿sabes qué, Dani? Don Samuel dile que no estoy, le digo, dile que no estoy. Porque tú estabas bien trabajando por Ajá. acá, viajando. Y don Samuel se plantó en la casa, yo sé que está ahí, dile que salga, quiero hablar con él. Y mi hermano entra y me dice, ¿sabes qué? Dani, atiéndele, pe. Me dice, No se normal, va a mover. conversan, Él no se mueve conversan. de ahí. Ya pues, le salgo y me dice, pues, Dani, hablé contigo, ¿por qué no me quieres atender? Me dice, ¿qué te he hecho yo? Somos amigos, siempre hemos sido amigos. Y don Samuelito, le digo, ya. ¿Acá conversamos o vamos a ir a tomar una gaseosita? Vamos a ir, pues, nos hemos ido, hemos estado, como siempre, don Samuel, tú pones sus dosis para comenzar y para ir Ajá. conversando. Y ahí me dice, ya conversando, me planteó, pues ya, vamos a trabajar cuando tenga las fechas libres. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Me dice. También te Ajá, convenía, ¿no? llegamos a un Es acuerdo bonito, comprensible. ¿ves? ¿No? Y hasta los últimos días de su vida, yo sigo trabajando con Samuel. ¿Cuándo? Él fue el creador de los supergenéticos. Él fue. ¿Cuándo te propone a ti cantar con los supergenéticos? ¿Cómo fue? Cuéntanos, coméntanos algo porque con el felino Randy tuvieron Ajá. también una cierta diferencia. Ahí, ¿Cómo fue eso? ahí yo le voy a agradecer bastante a don Samuel Dolores, que gracias a él no salí del folclore. Lo que pasa que en ese tiempo, Supergenéticos lo tenía
la marca Isidro Alvarado, Isidro Pucajocha. Pucacocha, ¿no? Isidro Alvarado, claro. Isidro Alvarado, Ajá. y con él trabajaba Tito Augusto, pues. Tito Augusto. Ya, Saludos, Tito ya, Augusto. ya. Ese En Tito. ese tiempo, Perico Randy, García era el comunicador, ya, el animador. Randy también estaba fugándose del grupo Los Genéticos. Estaba haciendo su grupo, creo que hizo. Los Bandidos. Ya. Entonces, Super Genético necesitaba un cantante. Ya. Y ellos, como estaban en la farándula siempre, han visto en mí, ¿no?, una opción para el grupo. Pero el fundador de Genéticos era Prodizar. No. Era Pucajocha. 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 Pucajocha le vende la patente a Ya. Prodizar. Le vende la patente a Prodizar. Así es. Correcto. Entonces, Tito Augusto viene y me dice, Dani, necesitamos esto. Me propusieron pues una ventajosa. Porque tu voz se presta. Ajá, Tu voz sí. también se presta para ser la Ya. rica chichita. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Y yo he cantado pues, música tropical en mis inicios, como te Con digo. los Rangers. Claro. Ajá. Y para mí fue fácil. Entonces, ¿qué pasa? Le acepto, porque también me gustaba la música tropical, me Ya. gustaba. Le acepto y como me trajeron una buena propuesta, me hicieron firmar un documento, me dieron una prima, un adelanto ahí para que. un adelanto para firmar todo, Ajá. y con un sueldo, ¿no?, ¿Eso fue con Prodizar o con con Pucajocha? Pucacocha. Con Pucajocha. Ya. Claro. Habíamos firmado todo, pero yo no le había dicho nada a don Samuel, lo que yo estaba haciendo. Pero yo no tenía ningún contrato vigente ya con Samuel. Ya no tenía nada, no tenía por qué decirle Ajá, tampoco. ajá. Pero entonces, todo habíamos coordinado ya con Freddy Flores, hemos ensayado las canciones. Primera guitarra. Ensayamos 2 canciones, Hay Amorcito y otro tema más, no me acuerdo. Y ese tema, Hay Amorcito, lo hice folclore y salió bonito. Claro. ¿Ya? Ujú. Entonces, fuimos a grabar a la sala, ya habíamos hecho toda la pista, todo. Todo estaba listo. Todo estaba listo y yo ya ese día, la última fecha de la grabación, fui a hacer el guapeo todo. Y en ese momento, en la sala se aparece Samuel Dolores. ¿Y qué haces acá? Pucha, Samuel. A mí no me dijo nada. O sea, se agarraron con el ingeniero de sonidos, Eladio Ugarte. O sea, que tú sabes cómo es Samuel, pues Sí, es sí, un hombre muy. Ajá. O sea, le dijo, tú siendo mi amigo no me has avisado que aquí Dani está grabando. ¿Cómo es posible? ¿No? Inmediatamente agarra, entrégame ese cassette, dijo, entrégame esa pista y ya, conmigo se va a arreglar el otro señor. Entrégame todo lo que ha hecho. Y agarró, entró, me dijo, Dani, me dijo, tú sabes lo que estás haciendo, me dice. Tú eres folclorista, a ti la gente te conoce, tú ya has hecho, Historia, tienes ajá, nombre. ya tienes un nombre Eres ganado. guainero. Claro, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y no sé, me dice, estás haciendo mal, me dijo. Así te aconsejo, me dijo, estás haciendo mal. Ya la gente te conoce, tú eres, ya tienes un nombre ganado, ya has hecho un mercado, todo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vienes a la oficina para conversar. Y tenía razón. Y hoy en día le doy la razón, Claro. porque la música tropical ha bajado demasiado, Demasiado. ¿no? El folclore se mantiene. Gracias a Dios, Hubiese mira, sido un retroceso, ¿no? sí, por eso que ¿Y gracias, cómo fue? ¿Qué le dijiste a...? yo me llamó a la oficina, conversé y le conté sobre el contrato, todo. Y don Samuel me dijo, pues, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo arreglo ese contrato. Me dijo. Tú no te metas para nada. Claro. Yo voy a ver cómo lo hago. Allá. Y regresé, pues. Y ahí es donde él compra la marca. De ahí ya se venía de pique la música tropical. Ajá. A los empresarios también inclusive ya no le iba bien, a los que hacían música. Claro, a Isidro. No. Empezó un momento en que ya Claro. no le caminaba. Ahí es el que vende. A raíz de esto, Samuel le compra la marca porque ya el otro. Isidro y Ya Esteban no tenía Alvarado. cantante, ya no tenía. Isidro Alvarado, ¿no? Claro. A él le compra la patente y pasa a ser de Prodizar la marca. Nuevamente, Supergenéticos. ya, claro. Entonces ahí, y de ahí nuevamente ya Randy regresa. Pero Randy ya habla con don Samuel y Samuel ya vuelve. regresa. Pues.
y todo vuelve a su cauce normal. Así es. Las cosas donde siempre han debido de estar. Y así, si no, no estaríamos haciendo esta entrevista, Dani. No, sí, por eso como te digo, que en paz descanse Samuelito, gracias a él. Ujú. Y hoy en No, día hay que agradecerle la mucho. música folclórica no pasa de moda. Nunca. Mira, yo No, no estoy es moda. trabajando como si estuviera en mi apogeo. Sino que, ¿Hace cuánto tiempo que ya no grabas, Dani? no, ahora he grabado, ahora ya no se graba como antes, pues. Te grabó un disco, Un sencillo, disquito, sí. un disco, ya no es como ya antes, no, 12 temas. no, ya no, ya, ahora es así. Ahí estamos haciendo eso una que sí. Pero tu público siempre te va a pedir esos temas de la primera, segunda, antología. tercera. Tienes un material para que vivas toda la vida. Sí, gracias a Porque, Dios. por ejemplo, Flor Pileña no graba, o sea, sí ha grabado, pero la gente le pide que cante sus clásicos, sus temas. Así es. Y Dani Mendoza, tú eres un clásico, tu música nunca se va a dejar de bailar, nunca se va a dejar de escuchar hoy tus canciones y sigues teniendo el mismo movimiento a nivel nacional, Dani. Sí, gracias a Dios estoy trabajando, porque a veces casi soy poco de utilizar las redes, porque hoy en día estamos sujetos a muchas cosas, ¿no? Inclusive ahorita, hace poco creo que han asaltado a unos colegas artistas, ¿no? Entonces, es que hay muchos colegas que se exhiben. Es un arma de doble filo. Las se redes exhiben sociales. mucho. Están, como te digo, poniendo en sus redes, mañana estoy acá, tal hora estoy acá. Inclusive en su unidad móvil ponen su nombre inmenso, ¿no? Se están exhibiendo. Mucha exposición. Claro. Y yo soy poco de eso. Trabajo con perfil bajo. No estoy casi mucho en la... Y cuando se debe, sí, no normal, pero... Ahora último he sido casi víctima de una extorsión. O sea, sí, pues. También he pasado por eso. Y la última vez me han querido estafar. Me dicen, Dani Mendoza, me llaman. Soy de la municipalidad de tal. Necesito tu servicio para tal. 2 fechas. Ese cuento ya me la sé ya. Ya, y te pongo los 2 contratos, pero quiero que vayas con equipo de sonido y tú te encargas. Pero hay un equipo por la zona que es bueno, que tú contratas. Y el equipo va a estar ocupado, separa la fecha y luego te mando la plata. Ese cuento ya me la sé ya. Pero no cayó. No es la primera por vez eso. Entonces uno tiene que cuidarse todo. Y hay muchos colegas que no miden se exhiben mucho, que se exponen mucho. Y hay que tener mucho cuidado. Dani, tu mejor promoción es tu trabajo mismo en el escenario. Tu mejor promoción. Yo creo que sí. Es lo mejor. La carta de presentación es cuando tú estás en el escenario, ¿no? Definitivamente, eso es algo muy cierto. ¿Cómo te ves de acá 10 años más? ¿Cómo te gustaría de repente formar también tu propia caravana, tener un semillero de nuevos valores? Yo, amigo Gilbert, como te digo, tengo mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Dani? No te lo voy a decir. Déjalos ahí. Tengo varios hijos. Ajá. Ya, pero... Si te digo, dame los nombres de cada uno de ellos, no me acuerdo. Ya. Tengo mis hijos que cantan, son músicos, pero de otro género. Ya. Como te digo, si a mi hijo no le gusta el folclore, o no le gusta la cumbia, o no le gusta, no. Pero sí son buenos hijos y han heredado el talento. El arte, que de repente ellos tienen que ir escalando de poco a poco, ganándose un sitial, pero en su campo de que ellos les guste. Como lo dijiste en un inicio, no se le puede obligar, ¿no? Así es. Ellos tienen que escoger su propio mundo, su camino, y ajustarse a lo que ellos saben hacer, lo que ellos pueden hacer. Qué importante, Dani Mendoza. Por ejemplo, tengo un hijo que toca teclado, toca toda clase de instrumentos, pero eso se llama la música contemporánea, no se llama. En un solo instrumento hace toda clase de música. Esa es la música del futuro. Música del futuro. Ajá. Entonces, porque ya los chiveros van a pasar, porque la inteligencia artificial, hasta las mismas voces salen, pero un digitador es importante. Así es, ¿no? Entonces, y eso es lo que le gusta, ¿no? A mi hijo hacer eso, ¿no? Y ya ha hecho sus dos producciones.
se ha ido a grabar hasta Chile, ¿no? Está saliendo a dar sus primeros pasos. Es otro campo, es otro mundo, ¿no? Pero ahí estoy, yo lo estoy apoyando, ¿no? Pero, como te digo, de repente no le gustó lo que su padre hizo, pero está en la música. Ahí está avanzando, poquito a poquito. No, no es que no le haya gustado, sino que ya él tiene su camino, él elige, ¿no? Lo que él desea realizar. Dani Mendoza, ¿y sigues teniendo esa amistad con Elmer, con Sósimo? ¿Sigues teniendo contacto con ellos? ¿Quién es más amigo tuyo de Ah, los ya. integrantes de la caravana Provisar? Eh, yo tengo más amistad un poquito con Elmer, es una persona muy Un caballero, Elmer de la Cruz. caballero, más tranquilo. Sósimo también esporádicamente me llama para Ujú, trabajar, pero casi no nos reunimos de repente porque él vive lejos. Elmer también vive en provincia. claro. Yo también cuando estoy en Lima estoy acá, me voy al campo, ¿no? Pero no hemos perdido, nunca nos hemos peleado, nunca hemos tenido intercambio de palabras, nada. Siempre hemos sido amigos porque hemos trabajado juntos. Claro, son tantos Hemos, años. hemos convivido como en una familia. Antes viajábamos juntos. En un solo bus íbamos todos, Ujú, todos, hombres y mujeres y músicos y todos. ahí formó. Comíamos en... Ujú. Dina Paucar to- también formó también ha parte formado de. parte de la empresa. Ujú. Ha estado Alicia Guardia, ha estado Doris Ferrer, Claro. ¿no? Y tantos colegas, ¿no? Que han pasado, ¿no? Pero, como te digo, con todos, pero ahora que siempre nos comunicamos con Elmer de la Cruz, siempre me llama, ¿no? Nos saludamos. Elmer es un poquito, Sósimo, que está de repente por la distancia, ¿no? Luego de salir de la empresa Provisar, tu trabajo internacional, saliste fuera del país, Dani. Sí, gracias. Mira, ahorita estoy a punto de viajar a Europa, Ya sería la Italia, segunda vez España, que viajas a Europa. la tercera La vez. tercera. La ¿Cómo tercera. fue tu primer viaje internacional? ¿Cómo te llegó esa noticia? A ver, voy a hacer un recuerdo. Porque es una Ayer, historia grande, es emocionante, ¿no? Para un artista de sí, sí, música sí. andina, hermano, que ha comenzado, como lo estás contando, de repente sin el apoyo de tus padres, pero a base de punche, ¿no? Y que en algún momento de tu carrera te digan, por favor, hay una propuesta para que salgas al exterior. Yo creo que ha debido de ser alucinante ese momento, Dani. Sí, sí. Mira, yo la primera vez que me fui a Europa Primero fue fue con la Europa. promotora Andrade, una señora que hoy en día lleva todos los grupos grandes, inclusive la llevaba Marina. Ajá, Y, y yo me voy por primera vez con Flor Pileña a Europa, ya. por primera vez. ¿En qué año te vas allá, más o menos? Estoy hablando más o menos de hace 8 o 10 años atrás. 8 o 10 años. Ujú. Ya, entonces justamente cuando viajamos por primera vez es un vuelo de 12 a 14 horas. En el avión tuvimos un percance con la señora Flor. El avión casi se cae. Turbulencia, falla mecánica. El motor se ¿Qué pasó? había... La luz roja, ¿qué pasó? No, yo no sabía que esos aviones tienen dos motores o tres motores, Claro, creo. claro, claro. El motor se apagó intempestivamente, de un momento a otro. ¡Bum! Y cuando se apaga el motor, el avión comienza a caer al vacío así, un golpe fuerte. Pierde estabilidad y todo Ajá, eso. y las aeromosas estoy con las patas arriba. En ese momento nos estaban sirviendo ¿cómo El refrigerio. el Que, refrigerio, ¿no? ¿Cuántas horas de viaje hasta Europa? De 12 a 14 horas. 12, 14. Si haces escala, demoras y 14 horas las. Entonces, Hacías escala, también viajas claro, puedes hasta viajar un país, puedes ir ujú, a México y ahí. ya, ajá, así es. Ya, 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 ya. Entonces, escucha que eso fue, después de eso me agarró un miedo de viajar en avión. Me dio no quería subir al avión. Después ya se me ha ido pasando poco a poco. Flor Pileña estaba en ese viaje Estaba en también. ese avión. Tú dijiste, Ah, ya no la cuento. ya no. Aquí fue para que acepté este viaje. Y en eso, pues el avión, Se estabiliza de nuevo. no. De nuevo, tiene otros motores. El había motor de emergencia. Arrancó y nuevamente. Jalaron la faja, seguro, y arrancó Sí, el otro pero motor. pucha que, bueno, son anécdotas, ¿no? Pero Así es. trabajamos, nos fuimos por ¿A Madrid fueron? ¿A dónde? Madrid, Italia, este,
y Francia, creo, nos hemos La ido. promotora Andrade, me Andrade, dijiste. Andrade. Ellos te llevaron a raíz de que de repente tus seguidores pedían, ¿no? La No, colonia peruana pedía a Dani Mendoza. así es. Queremos No, tener a Dani Mendoza. De repente también amigos de Barranca, de Ancash que radican allá. ¿Por qué no traes a Dani Mendoza? yo creo que las promotoras llevan a los artistas que, como tú dices, Hacen un estudio de así mercado, es. evalúan cuál es el Evalúan, pedido del ajá, público. sí. Y nos llevaron por 6 fechas, creo, pues. Por 6 fechas Así estuviste es, allá. sí. Y una bonita experiencia. ¿Y qué tal Conocer. allá? ¿Trabajan en restaurantes? ¿Trabajan en peñas locales? ¿Para cuántas Mira, personas? hoy en día, un poquito también que se están manoseando los viajes al extranjero. Hay muchos artistas que a veces que no son de renombre, como que también de renombre, inclusive de la cumbia, de la música tropical. Están yendo, pues, como tú dices, a esos restaurancitos, a esas Ujú. peñitas, O se van de pero, vacaciones. ajá, o se van de vacaciones, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros nos hemos a un buen local. Hemos trabajado con público, Ujú. ¿no? Y ahorita, Hablemos como, por ejemplo, fuiste tú la primera vez, ajá, así como un Guayabamba ya. lógico. Entonces, hoy en día, todos se van a Europa, pero ¿a qué van? Bueno, Eh, hoy es más accesible, ¿no? claro, Hay un convenio, inclusive para ir a Europa no se necesita visa. así es. Con tus $800 te vas y te paseas Así es. tranquilo y te vienes una semana. Entonces, allá en Europa hemos trabajado, nos han dado una buena. En ese tiempo, hace 10 años atrás, era más complicado viajar. Lógico, era más complicado. Tú tienes que pasar por todos Muchos los filtros, filtros de la. ajá. Y tenías que tener un buen permiso como No, artista. tenemos que tener visa. Visa, tenía que haber visa, Lógico. claro. Hoy Y era día, más hoy día viajas. complicado. Hoy no se Hoy día necesita no se visa. necesita. Hoy no se necesita visa. Y yo me acuerdo que hemos ido a una semana, nos entregaron nuestra visa allá en Miraflores, en las Claro, embajadas, ¿no? claro, Hoy claro. en día cualquiera va, pero como te digo, lo están manoseando también. Es que ahora aparecen promotores que agarran y el mismo artista se presta para la tontería. Ah, con tal de conocerme voy y no me pagan ni un solo. Pero a nosotros nos Ah, no, pagaron. sí, claro. Entonces, es que dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo qué tipo de artistas van, ¿no? Por ejemplo, esa señora ha hecho buenos eventos. Como te digo, vuelvo a decir, lo llevó a Agua Marina después de nosotros, varios grupos. Eso fue tu primer viaje a Europa. Así es. Luego vendría Estados Unidos. Sí, a Estados Estados Unidos es Unidos. más difícil todavía. No, ahí es más bravo. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Con quién? ¿Con la misma promotora? No, no, ese es otro. El tal Cristian Soto, que inclusive él está llevando los grupos, lo llevó a Dina Pájaro, lo ha llevado a varios grupos, a Armonía 10, ¿no? Ya, Son promotores claro. que hasta hoy en día siguen trabajando, pero tienen experiencia en trabajo. Pero hay promotores también que están, ¿cómo se dice?, sorprendiendo al público. Llevan artistas del Perú como artistas de renombre, pero a las finales no es así, ¿no? Así es. Tú viajaste con todo tu marco musical, Así es con todo. no solamente tú, porque ahora se estila Sí, hay también. que ser más sinceros, lo más básico se lleva, Lógico. lo básico. En Porque este caso, pues, tu arpista tiene que ir el pista, básico, el tu bajista, bajista, 3 o 4 personas viajan. tu percusionista. Ajá, el resto El ya, resto allá también. Tu viaje a Estados Unidos, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿qué lugares has estado allá? allá he estado en Maryland, he estado en California, he estado En en Nueva Connecticut hay York mucha colonia y peruana, por ejemplo. en En Virginia, Patterson hay mucha colonia Patterson, sí. peruana. Y, ¿Qué tal el recibimiento allá? y también tuvimos acogida, gracias ¿Con a quiénes fuiste ahí? ¿Con qué otros artistas fuiste a Estados Unidos? quien fui. Yo me fui pues con artistas. Reencontrarse, imagínate, en otras latitudes, con mucha gente peruana que se ha ido desde hace 15 años, 20 años. Ellos lloran con tu música, lloran con tus canciones, les trae recuerdos. Y imagínate, esa gente allá no es como estar en Perú, pues. Ellos, como tú dices, todos los días trabajan. No es como acá mucha No, gente. por supuesto. Entonces, esa gente, cuando nosotros vamos, he visto cómo lloran, ¿no? Cada Otros dólar que ganan lo aquilatan, mm, hermano, lo guardan, porque ese van a enviar a su tierra, a su familia. lloran al escuchar después de tanto tiempo. Se emocionan, lloran. O sea que
Y a veces, la verdad digo, no, pucha madre, estar lejos de la familia será bravo, ¿no? Pero Y nosotros cuando nos venimos de nuestro Guarochirí, de nuestro Puno a Lima, cuando llegamos aquí a la capital solos, imagínate, y eso que podemos viajar, retornar, pero imagínate ya otro país, otras latitudes es diferente. y, pero así es la vida. Ujú. Pero he visto, qué bonito, cuando nosotros vamos, les hace recordar siempre pues, su tierra, su música, sus costumbres, ¿no? Allá pues para salir adelante tienen que superar muchas barras, el idioma, las Y creo costumbres, que sí. los hábitos que tienen allá, el regirse a las normas estrictas como tiene que ser, ahí no te puedes pasar una luz roja, ahí no puedes vulnerar ningún derecho. Es Ni- otra cultura, Es otra es otra cultura, es otra cultura. Uy, cultura. Dios mío, están bien avanzados, bien Ajá. avanzados. Todo es corte, Mira, todo cuando es yo me juicio. fui para allá, yo quería quedarme, dije, pero dándome cuenta, dije, voy a estar lejos de la familia y es más, yo estoy bien. Tus 10 hijos Ajá, acá, qué bueno. imagínate. Pero da ganas quedarse, porque es otra Ajá. gente, es otra cultura. Hay más respeto. No es como acá a veces. Por eso es un país mm, desarrollado. sí. Acá no, aquí miras al policía, ellos mismos también aquí en nuestro país pues se han hecho faltar el respeto. Tú allá no le puedes faltar el respeto a un policía, a un No. uniformado, ni siquiera mirarlo a los ojos. Acá no. ¿Por qué me intervienes? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu número de SIP? ¿Por qué tú no tienes derecho? Te cuento una anécdota. Imagínate. Te cuento una anécdota. Cuando estaba en Estados Unidos, de Virginia, de Washington, pues, ¿no? De Washington a Nueva York, tú puedes ir en bus. Ujú. No es mucho tiempo, creo que 2 a 3 horas, porque atraviesas un túnel por el mar para adentro y llegas a Nueva York, de Washington. Ya, de Washington. Ya, entonces, ¿qué pasa? El promotor, que es Cristian, el señor Cristian, es guarochirano, creo. Él Ya. es Cancho Soto, creo. Paisano, ya, Ya. ya. Él, ya su forma de trabajo, ¿no? Siempre que seguro lleva a los artistas, tiene su carro y tiene para todos sus artistas como una minivan de 15 o 18 pasajeros. Ya. Él iba conduciendo, como es 3 horas, y yo iba a su costado, acá, sentado, adelante. Y estaba corriendo a una velocidad y él solo se para, pues dice, puta, la fregué, dice. ¿Qué pasó? Le digo, no, excedió la velocidad. Se paró un costado y cuando se para, aparece el patrullero. Ah, En automáticamente Ajá, aparece. se apareció. Baja la luna el carro y el policía en inglés que yo no entiendo, y le dice, pues ya hablaron entre los dos. Y el paisano, el peruano que es Cristian, le dice sí nomás, sí. Ok, le dice, Aceptando, ok, le dice. claro. Reconociendo su falta. Y ya. Más, no hay más palabras. Que no, jefecito, que por aquí, que por allá, no. Eso. Entonces, es otra cultura. Es otra cultura. Es otra cultura. Pero él se dio cuenta que había excedido ya. Y se paró solito. Cosas que no. Reconociendo acá que vas a hacer Ajá. eso, acá arrancas. Le metes 100 todavía para que nadie te Así alcance. es. Es otra formación. Es verdad, es otra formación. Y ahora tienes otra propuesta, me dices, para salir al exterior. Sí. Estoy justo viendo si este año puedo viajar a Europa, que me están llamando ya. A Europa no hay, ahorita ya no hay visa, no hay nada. Ya. Ujú. Para Estados Unidos nuevamente estamos gestionando Sí, la visa. ya. Y ya más o menos en enero voy a ir después de las fiestas a Estados Unidos. Pero si no es en noviembre, voy a Europa. Lo que el público de Lima y del Perú entero siempre espera en ti, tus grandes aniversarios que realizan, porque tus aniversarios son realmente un éxito. Lo haces año tras año, Sí, lógico, con la pandemia dejaste, ¿no? Sí, yo, hablando de eso, yo solamente celebro 2 cosas en En el año. el año, mi cumpleaños y mi aniversario, que casi es al mes nomás eso. Después ya no hago más eventos. Ujú. Solamente trabajo para los promotores, para... Pero lo haces bien. Ahí Sí, sí vas sí, a la sí. radio. No, hacemos Y yo con- pienso que este año ya has hecho todavía. Ya pasó, ahora viene en marzo, que es mi aniversario, Tu y abril es mi aniversario. cumpleaños. Y también tu cumpleaños. Sí, en abril. Qué bueno. La pandemia nos ha truncado muchas cosas.
Pero, ¿y tú has postulado para eso de la reactivación a los músicos? Sí, sí, ¿Y qué sí. tal? ¿Te dieron? Eh, No mucho, no mucho, no no te mucho. dieron, porque creo que los grupos le daban Sí, 30.000 soles, es 25.000 que soles. ¿A alguno de tus compañeros de Provisar le dieron? ¿A él, a Sósimo? no sabría decirte, pero yo sí he recibido, gracias. Ajá. ¿Cuánto te dieron? Me acuerdo Habla. de 6.000 soles, creo. 6.000. Algo es algo, pero Algo es algo, hermano. Algo es algo, dijo un galgo. Y está bien, de alguna manera, porque la pandemia pues nos fregó todo, hermano. sí. Fregó, truncó inversiones, truncó Nosotros nos quedamos en el en el aire. aire. Fuimos, ¿no? Mm, La primera maquinaria que se estancó totalmente y los últimos así es. también en rehabilitarse, nuevamente reactivarse. Sí. Y bueno, no te dio el COVID a ti, o sí, sí. No sé si me habrá dado, no sé, Ujú, pero pero no tuviste oxígeno, no no, tuviste. no, no, gracias a Dios. No, Ajá, como te digo, al día siguiente de la cuarentena, haber estado 2 días encerrado, estaba ya. aburrido, chapé, salí, como me dijo otras cositas en algunos Ujú, negocios, me aproveché, agarré mi camión y me fui a la chacra. claro. Ya no Aire regresé. puro, aire Ah, limpio y sobre todo desestrés, hermano. Aquí en la sí, ciudad todo es estrés, es presión, contaminación, caos. Uno vive traumado aquí, en cambio en nuestra sí, tierra, ve nuestro Guarochirí, uno está tranquilo, así hermano. es. Cielo azul, limpio, Ah, verdor. Es una maravilla estar en nuestra tierra. Con 33 años de trayectoria, con toda la experiencia que has vivido, hermano, tú sabes que hay jóvenes valores, hay muchos nuevos valores que se están reinsertando a este gran movimiento musical. Hay muchos jóvenes que te imitan. Nadie te imitaba ay, en Dios Yo mío. Soy, nadie te imitaba en Yo Soy, ¿o sí? Sí, Sí, pero salieron, Yo Soy, Dani Mendoza. ya estoy cansado de los imitadores. ¿Ah? Pero Yo eso no es sé bueno, eso es qué bueno. hacer con estos muchachos, pero No se les no, puede está bien que me denunciar. imiten, está bien que me imiten, pero que no me graben las canciones. Y encima graban tus propios Y, temas y no te igual reconocen. Está bien que graben tus temas, pero que te reconozcan, pero no al es menos. que la ley de autores y compositores Perteneces a la ABDAI, soy de la Asociación de Autores y Compositores de Abday, ¿ya? sino ¿Y lucha que por tus derechos o no? el problema es que no hay una ley que nos ampare para proteger nuestros derechos. Pero se supone que Si para tú eso es la haces, asociación. es que la asociación, justamente eso están viendo ahora para presentar un proyecto de ley ante el Congreso para Porque que, hasta ahorita la asociación solamente recauda. así es. Recauda, Ajá. recauda al restaurante, a la radio, No, por recauda los ejemplo, tú tienes tonos. un litigio tú demandas a alguien eh, reclamando tus derechos. Supongamos, tú eres Dani Mendoza, yo soy. Me grabaste todos mis temas. Ajá, Te denuncio y a la final eso va a caer en saco roto. No va a tener ninguna sentencia. ¿Por qué? Porque no es delito. no es delito. Si te graban tus canciones tal como están, no es delito. Salvo o ve que tú cambias las letras, que le des otro formato. Claro. O sea, Pero puedes exigir y prohibirle que utilice tus canciones. Por ley, ¿no? es que la asociación está cobrando por derechos de la ejecución de obras. ¿Cómo hace Víctor Guzmán? Porque él no quiere que nadie. Él ha renunciado a Abday para poder hacer O sea, tú eso. tendrías que renunciar a Tendría que Abdai. renunciar a Abday para... ¿No te conviene renunciar a Abdai? Bueno, para la falta que me hace Abday, porque yo Sería igual, trabajo, sería sí, sería igual. igual, porque a la final estoy trabajando, Pero no, sí, de alguna manera te dan algo, ¿o no? no es mucho. No es mucho. Imagínate, del 100% te darán el 15, el Creo que 20%. solamente hay algunos compositores que sí reciben, ¿no? Solamente hay una élite ahí que sí recibe. Esos son pues ya lo que son, como te digo, nosotros en el argot lo llamamos los ayayeros, que están ahí siempre dando la Hay una vuelta. cúpula ahí. Ahí, pues todo, Ajá. pues, así Vuélvete está. yayero, pe. No, man. No. Para- yo me valgo por mi trabajo, Ajá, no estoy para... lógico. Pero eso sí, hay que hacerse respetar, pues. También de alguna u otra manera. A los nuevos valores, Dani Mendoza, a los jóvenes valores que empiezan este camino, ¿cuál sería tu palabra, tu recomendación para esta nueva generación que de repente tienen más facilidades, ¿no? Más
La tecnología, los medios, nos permite llegar cada día a mayor cantidad de público, de oyentes, y se puede captar más seguidores, más hinchada. ¿Qué le dirías a ellos, Dani? Bueno, a los jóvenes de hoy en día, a ver, primeramente, pues, sepan lo que están haciendo, ¿no? A recomendarles que cuando uno comienza, lógico, comenzamos imitando a nuestros ídolos, quizás, Ajá. a las personas que nosotros admiramos. No, se puede comenzar imitando, pero luego hacer lo suyo, ¿no? Hacer, porque hoy en día el joven, ¿qué te digo? Están más abocados a las redes, no leen, no estudian, no. No se preparan. Quieren la cosa fácil, Viven el momento, viven ¿no? el momento, Y, ¿no? y esto de las redes sociales como que nos hace vivir más velozmente, Así es. más rápidamente, sin seguir los procesos. Ujú. Para comenzar está bien, pero luego les recomendaría que hagan lo suyo, lo propio, que sobresalgan por sí mismos, con sus propias ideas, con sus propias, o mejor dicho, con sus propias canciones, como autores, creadores de un estilo, para que mañana más tarde la gente lo valore, ¿no? Le diga que sí son, ¿no? Los verdaderos talentos de nuestra música folclórica, sea de cualquier género. Hoy se ha ganado mucho terreno en la juventud. Hoy todos los canales en señal abierta producen programas de corte andino. Las emisoras de igual manera. Lo que antes era muy difícil. Llegar a una FM, llegar a un canal de la televisión, yo creo que habrá sufrido de alguna manera la discriminación, también ese sesgo que existía. Hablando de eso, hoy día la prensa, la televisión difunde, ya sabes lo que es, ¿no? Pura, no lo quiero mencionar, pura basura. Ujú. Hay que buscar un Ajá, escándalo para hacerse así famoso. es, ¿no? Ujú. Pero los canales, inclusive del Estado, ¿qué difunden? A nosotros nos han llamado los que cultivamos este género con arpa, ahora del requinto, todo eso. Siempre nos han dicho que nosotros solamente servimos para hacer emborrachar a la gente, para hacer esos eventos masivos, solamente para que la juventud se pierda, para que, no. Pero ¿qué genera esto? O sea, de todas maneras nosotros, aparte de lo que hacemos, generamos también este trabajo, ¿no? Porque en un evento muchas personas Desde el participan. que vende una zapatilla. Así es. Hay movimiento, gamarras, centros comerciales. Pero la prensa, la televisión peruana, que es del Estado, no nos llama a nosotros, no nos Ujú. dice, o venga. Uno tiene que ir a rogarles y te dicen si se puede. Pero mira, esos que hacen música criolla, esa música regionalista. Y yo lo llamo música regionalista a la música que es de un determinado lugar. Por ejemplo, los carnavales, los Ujú. chimaiches, o los que, para su zona, ¿no? Ujú. Pero a nosotros nos han catalogado así. Somos chicheros, hacemos música para. Pero los carnavales, puro alcohol. Las fiestas patronales, Pero dice que es patrimonio así, de hay la una región. contradicción, ¿no? Así es. Una contradicción, hay un Ajá, sesgo perjudicial para los artistas populares, así es. para los creadores de tantos temas, para los que con su música alegran, porque ustedes realmente son el sostén moral de un pueblo que muchas veces vive en incertidumbre, que vive en permanente angustia al saber qué voy a hacer en mi futuro, al ver que no consigo un empleo, no tengo una oportunidad de trabajo. Termino la universidad porque hay miles de personas que terminan la universidad y son ellos los que no tienen trabajo. Hay abogados, pero en cantidad, pero no tienen un trabajo. ¿Y cuál es de repente su aliento moral? Es escuchar su música, de su Dani Mendoza, de Así su es. Elmer, de su Sósimo. Y yo creo que en ese sentido deberíamos ser empáticos, ¿no? A los Ey, canales de... y mira, ni el Estado sabe lo que es la cultura del Perú, ni los propios congresistas. Ahora últimamente
han ido representándonos al folclore gente que no debe estar ahí. Dice que los han premiado en el Congreso, algunos colegas del arte. Así es. Y para mí, de verdad es un chiste, quizá uno o dos colegas que sí son de renombre han ido, pero el resto. O sea, estos no saben lo que... Y lo dices con autoridad. Y No te doy saben. toda la razón, Dani. No tienen conocimiento verdaderamente de quiénes son y quiénes somos, o quiénes están, ¿no? Representando lo que es nuestro folclore, o lo que han hecho historia, o los que al menos tienen un nombre ganado. Y eso está mal. Entonces, no conocen, no saben la idiosincrasia de nuestro país, no saben de dónde. Mientras tanto, tienes que seguir creando temas, hermano. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir generando tu propio éxito, generando tu propio logro en los escenarios, como lo están haciendo hasta ahora. Ustedes mismos, autofinanciando sus vestuarios, sus instrumentos, trabajando, y el público, yo creo que es el mejor juez, el que en estos 33 años te ha dado todo su amor, todo su corazón, y te ha permitido llegar a donde estés, donde estás hoy por hoy, tener ese reconocimiento de todas las generaciones. No te quedes, Dani Mendoza. Tienes que seguir adelante. Siempre en adelante. la tecnología, actualizándote Hasta quemar permanentemente. el último cartucho. Claro que sí. Felizmente casado ya, Dani Mendoza. No, nunca me he casado. Nunca te has casado todavía. Soltero. En algún momento Quise casarme en algún momento, pero no, dije mejor. Así es. ¿Por qué crees que he estado en la balanza de un lugar a otro? Porque no, a veces nadie le comprende al músico. Es difícil, ¿no? El músico comprender al músico es difícil. Pero sí. En cambio, nosotros los casados nos vamos al cielo, hermano. Porque ya vivimos un infierno. Ni la suegra te quiere, ni la suegra te quiere porque eres músico. Ni la suegra. Pero cuando llevas el bolo, sí. Mi Danicito. Pero no saben que el músico mantiene a todos. Así es. A toda la familia, tanto la mujer, ¿no? Pero así es, pues. A veces nos quieren, a veces nos odian. Así es. Nos quieren cuando cobramos. Dani, qué gusto realmente dialogar contigo, compartir estos minutos a través del podcast Cuéntamelo Todo. Tú sabes que gracias al señor Raúl Arquínigo. Este es el primer podcast donde el artista puede decir muchas cosas que de repente lo tiene guardado, como hoy día lo has dicho así con mucho corazón. Gracias a Raúl Arquínigo, aquí a Amor TV Digital, a Natalie, a Edwin Quintana, a todo este equipo maravilloso que yo sé que hay muchas cosas más aún por contar de tu trayectoria. Hay mucho, tus temas, tus producciones, hay muchas cosas que ir hilvanando, ¿no? Ir dando a conocer a nuestro público, pero estoy seguro que en una próxima oportunidad, Dani Mendoza, vamos a tener también ese gran gusto de recibirte aquí en Amor TV Digital. Cuando Las puertas quieran, siempre abiertas, Dani. Cuando quieran, Gilbert, estoy para servirles. No, ahí estaré, cualquier día. Correcto, sigue manteniendo esa voz espectacular. ¿Cómo te cuidas a propósito? ¿Gárgara de clavo, vidrio molido? ¿Qué haces, hermano? Porque tu voz llora cuando cantas, tu voz solito llora, tiene sentimiento. No, hoy en día ya también la edad va avanzando. Ya cuidas tu salud también. Hay que cuidarse. Así es, helada, cero. Cero. Así es. Qué bueno, fríos también, siempre protegerse. Sí, por recomendación de él. Y alimentarse bien. ¿Cómo va tu salud? ¿Estás en perfectas condiciones? Gracias a Dios por el momento bien. Hay Dani para rato. Solamente depende de arriba. A veces uno no sabe. Si no te mueres de enfermedad, te puedes morir por otras cosas. No te puede pasar algo. Nadie está libre de nada. Y la prevención, sobre todo. Solamente con la bendición de Dios vamos a caminar. No está de más, ¿no? Siempre un chequeo. Lógico, sí. Siempre. A veces nos descuidamos. Si no nos cuidamos, pues imagínate. Sí. Gracias, Dani Mendoza. Si tuvieras algo más que decirle a nuestros oyentes, a nuestra gran familia que se ha conectado con nosotros, algo que no te hayamos preguntado, alguna denuncia, alguna queja, no, Dani, ya habrá otra oportunidad de repente para seguir conversando, Gilbert. Pero hay muchas cosas que hablar, como te has dicho. Solamente decirle a la gente que Dani Mendoza todavía está vigente, ¿no? Y estamos haciendo más música. Ya vienen nuevas producciones para Dani Producciones. Y por supuesto, en cualquier momento estaremos dándoles a alcanzar muchas novedades. Temas de tu propia inspiración. Así es, ya. Y también
al público de todo el Perú los quiero mucho, ¿no? Sigan escuchando a Dani Mendoza. Y como siempre lo he dicho, pues, que solamente Dios nos permita con esta vida y salud para seguir cantándole a todo el Perú. ¿Y tu guapeguito clásico cómo es? Gracias, Dani. Muchas gracias. Para todas las chicas lindas. Para todas las chicas lindas. Casi te hemos perdido, hermano. Gracias. Hasta aquí el podcast. Cuéntamelo todo. Hoy con el pequeño gigante de nuestro folclore, Dani Mendoza.